Shalom a todos ustedes, Shavua Tov, Shavua Tov, qué bueno que nos acompañan nuevamente en estas transmisiones en vivo, en esta vez que estamos siguiendo el Perek Dalet, lo que es el capítulo 4 de el discurso especial, este discurso tan central de lo que es lo que es la parte mística de la Torah Hasidut, el discurso de Haltzu, el quinto Rebbe de Chabad. Estamos prácticamente ya en el medio de lo que es el discurso de este Mahamar de Haltzu, y pues en los últimos Perakim, en los últimos capítulos mencionamos acerca de la esencia espiritual, de dónde proviene la raíz espiritual de lo que es el odio gratuito y que está enraizado en lo que es la clipa de Midian. Tratamos acerca de lo que es la esencia de la clipa de Midian y cómo es que esta está conectada también con los mundos de Tou, de Tikkun, el mundo del caos, el mundo de la reparación, cómo es que como estos dos mundos son dos polos opuestos entre sí prácticamente, o sea, cómo es que la equivalencia entre Esab y Jacob, como es que Esab y Jacob cada uno Esab es la representación del mundo de Tou, del mundo del caos, del mundo de las cualidades negativas que siempre se pelean unas contra todas, es una lucha de todos contra todos, cosa que no es así, con las cualidades de Tikkun, no es así con las cualidades del mundo de la reparación, del mundo de la santidad, del mundo de Tikkun, que son cualidades que saben trabajar en equipo, que saben saben complementarse y saben convivir, saben conjugarse la una con la otra, trabajar una con la otra y avanzar y progresar juntos hacia un solo objetivo. Esa es la cualidad del mundo de Tikkun, tal y como vimos en los pasados Perakim, en los pasados capítulos. Y ahora pues estamos en un capítulo que pues ciertamente, o sea, es algo muy curioso. De hecho hay muchas gentes que mencionan de que aparentemente la parte mística de la Torah pues es algo demasiado elevado. Hay muchos conceptos demasiado elevados dentro de la parte mística de la Torah. Aparentemente son cosas muy, muy elevadas. O sea, aparentemente, ¿qué podemos aprender? O sea, y qué relación podríamos tener nosotros con cosas tan elevadas como el mundo de Tou y el mundo de Tikkun y el mundo del caos y el mundo de la reparación, de la santidad, vaya, el mundo de Atzilut, el mundo de las emanaciones espirituales? Aparentemente todo esto que tiene que ver con nosotros, sino que el objetivo de la Hasidut, y ese es también precisamente el objetivo por el cual se reveló la Torah del Baal Shem Tov, es el hecho de que nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, por medio de lo que, tal y como menciona el Rebbe de Lubavitch en uno de los adagios hasídicos del libro Ayom Yom, del libro del día a día, un libro muy recomendable que también lo recomiendo leer, el libro de Ayom Yom, el libro de día a día, que son libros de aforismos y adagios de la Hasidut, que el Rebbe anterior de Chabad le ordenó al actual Rebbe escribirlos, y que son adagios para cada día del año. Ahí menciona, en medio de uno de esos adagios, menciona de que el objetivo de la Hasidut es Daete lo que abija, es conoce y comprende y entiende y interioriza y profundiza sobre de ti mismo. ¿Cómo es que puedes conectarte tú con con Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo tú puedes conectarte con Dios? Por medio del conocimiento, por medio de interiorizar las cosas divinas y por medio de vivirlas, no solamente de interiorizarlas, sino el vivirlas, y por medio de ello es que puedes cumplir lo que lo que sigue diciendo el pasuk, Beobdeu Belev Shalem, y entonces vas a poder cumplir, vas a poder servir a Dios con corazón completo. Vas a poder, por medio de qué, de Daete lo que abija, por medio de qué vamos a poder cumplir con un corazón completo, por medio de qué podemos llegar a la Bodat Hashem, a servir a Dios de una forma completa, por medio de tal y como dicen nuestros sabios, Bishnei Etzareja, servir a Dios con el instinto bueno y con el instinto malo, y que el instinto malo también sirva a Dios también,
por medio de que nosotros empezamos a interiorizar y profundizar y contemplar, interiorizar y interiorizar dentro de nosotros las cosas divinas. Por medio de ello es que podemos llegar a una completitud dentro de la Avodat Hashem. O sea, cuando uno unifica, en este caso, cuando uno hace que también no solamente el instinto malo, no solamente el instinto, no solamente es cosa de servir a Hashem con el instinto bueno, sino también que el instinto malo también comprenda de que su proceder malo lo está alejando en verdad de la vida, y darle a entender al instinto malo, darle a entender al Yetzer Hara de que también tiene que ir por el camino bueno, y es conveniente para él ir por el camino bueno, al grado de que pueda entender de que es bueno servir a Hashem. Ese es el objetivo de la Hasidut, y esa es también la diferencia que tiene la Torah Hasidut, que tiene el camino del hasidismo, el camino de la Hasidut, por sobre de Shitat HaMusar, por sobre de lo que es el camino del Musar, el camino de diferentes rabinos lituanos, de los rabinos litaístas. Yo no quiero mencionar nombres, yo solamente quiero mencionar acerca de la corriente en general, de que está por un lado lo que es la Toat HaMusar, lo que es la forma de ver las cosas, la forma de ver la Avodat Hashem, de la forma del Musar, que la ve prácticamente de una cierta forma, y que la Hasidut la ve de una forma muy, pero muy distinta. O sea, por una parte, y es algo que también vamos a ver dentro del Perek aquí, en este caso, y nada más que como forma de introducción, hay que dar a ver el hecho de que la Toat HaMusar ve las cualidades negativas de una forma y la Hasidut de otra. La Shitat HaMusar, lo que es la forma de ver del Musar, las cualidades negativas, es el hecho de verlas, y por medio de temerles a las cualidades negativas, por medio de ello tener supuestamente temor de Hashem, supuestamente, o sea, por medio de hacer mea culpa, supuestamente. O sea, la Shitat HaMusar lo que quiere de ti es que supuestamente tú veas las cualidades negativas, veas lo malo que hay dentro de ti, para que uno se dé golpes de pecho, y esos golpes de pecho van a estar ayudándote supuestamente para tener Irat Hashem, para tener temor reverencial a Dios, y entonces alejarte de lo malo. Esa es la Shitat HaMusar. Eso es lo que se conoce como la forma de servir a Dios en la forma del Musar, en la forma de diferentes Rabanim que han escrito diversos libros, como el Nefesh HaChaim, como también los Kuntresim del Hafetz Haim. Bueno, aquí ya menciono uno. Y está lo que es la Torah Hasidut, que es y está la forma de ver las cualidades negativas según la Torah Hasidut. Cuando la Torah Hasidut te aclara y declara las cualidades, qué tipo de características tienen las cualidades malas, cuando habla acerca de las características de todo tipo de midot raot, de todo tipo de cualidades negativas, la Hasidut no quiere que al contrario de como hace la Toat HaMusar, la Hasidut no quiere que te vayas a dar golpes de pecho y por medio de ello llegues a la Irat Hashem, y que por medio de ello llegues al temor reverencial a Dios. No, sino que primero hay que primeramente profundizar en la raíz espiritual de esa midarra, de esa cualidad mala, para entonces ver cómo es que se puede arrancar la hierba mala de raíz, cómo es que se puede arrancar, cómo es que se puede transformar esa cualidad mala, y cómo podemos canalizarla para lo bueno, cómo es que podemos canalizarla para lo bueno, y tal y como dice el Rebbe Rayatz, y tal y como dice el Rebbe anterior de Chabad en uno de sus libros, el Likutei Diburim, lo que debe de hacer la persona no es leshanot teva midotav, es leavi et teva midotav elatov. O sea, no sé, lo que debe de hacer la persona no es el tratar de cambiar la naturaleza de las cualidades, sino que la naturaleza de las cualidades, el traerla para lo bueno, el canalizarla para algo positivo, para poder servir a Kadosh Baruj Hu, que también esa cualidad mala también sirva a Dios también, al final de cuentas,
que sigue, que al final de cuentas esa naturaleza mala, de esa cualidad mala, termine sirviendo a Dios de una cierta forma. O sea, y esa es la forma en la cual, esa es la razón por la cual también en Hasidut también se habla acerca de las características negativas, de las cualidades negativas también, para identificar primeramente, tal y como dice el propio Sefer Hayom Yom, tal y como dice el propio libro de Hayom Yom, hay que primeramente saber el diagnóstico de la enfermedad. Es como hablar de una enfermedad física. El diagnóstico de una enfermedad es el primer paso para la curación. Es el primer paso para estar sano. Es el primer paso para curarte de esa enfermedad. El siguiente, pero no es suficiente con ese 50%, sino que también hay que hacer el otro 50% de trabajar sobre esa cualidad mala, de trabajar sobre esas malas tendencias de esa cualidad, para alejarse uno de esas malas tendencias y el kohzaj y el placer que tenía uno en las malas tendencias, canalizarlo a las buenas cosas, canalizarlo a las buenas tendencias, vaya, el quitarle el koch, tal y como se dice en Yiddish, quitarle el placer, quitar en este caso quitar el entusiasmo de las malas tendencias. ¿Para qué? Para que ese mismo entusiasmo, ese mismo dam, esa misma sangre, canalizarla para un canal bueno, canalizarla para algo bueno. O sea, ese es lo que es Shitat HaSidut. Esa es la forma de ver de la Hasidut, cómo es que la Hasidut ve las malas cualidades, a diferencia de lo que es la Shitat HaMusar, a diferencia de lo que es de la forma en la cual el Musar lo ve. O sea, ya entendiendo esto, vamos a poder entender por qué el Rebbe Rashab, por qué el quinto Rebbe de Chabad menciona acerca de las de características negativas, de tendencias negativas, de cualidades malas, y entre ellas, pues, cuáles son las características negativas del odio gratuito, que es prácticamente la cualidad mala por excelencia, por decirlo así. O sea, es prácticamente avia bota tumá. O sea, es prácticamente la tumá más grande que hay prácticamente. O sea, dentro de la colección de cualidades malas, de cualidades negativas que hay, que hay dentro de la persona, la más mala de todas, por decirlo así, la más impura de todas es el odio gratuito. O sea, por ser que el odio gratuito también te puede llevar también a otras cualidades malas, también te puede llevar a la envidia, te puede llevar a la soberbia, te puede llevar a otras cosas malas que vamos a ver más específicamente aquí. Entonces empezamos con el capítulo 4 del Perek Revi, de lo que es este discurso de Halzu, y pues vamos a ver, dice el Rebbe Rashab, dice el Rebbe Shalom Dover de Lubavitch aquí con respecto a la Sinat Hinam. Este es el significado entonces, que la Kelipá de Midian es precisamente el odio infundado, uno que no resulta en una razón específica en particular, tal y como mencionamos en el Perek, tal y como mencionamos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, de que la Kelipá de Midian, de que la cualidad mala, la característica mala de Midian es el hecho de la distensión y la pelea y el querer la guerra para que y es la guerra del todos contra todos. ¿Para qué? Para llegar para que una sola cualidad llegue a lo más alto. O sea, para que llegue a reinar una sola prácticamente. O sea, ahí están las cualidades de todo, están las cualidades del mundo del caos, y que guerrean todas contra todas, y esa guerra en este caso, o sea, es para llegar supuestamente al trono, para llegar al trono y llegar en este caso a ser la única que gobierne. O sea, entonces mencionamos en el capítulo 3 de que la cualidad de Midian no es que Midian represente una mala cualidad específica en particular, sino que Midian representa la guerra en sí, es la guerra per se del todos contra todos. Vale. Y es la razón por la cual en este caso, o sea, el odio gratuito no tiene nada que ver con una cualidad específica en particular, sino que es la guerra por la guerra, por decirlo así.
es hacerle la guerra al otro por hacerle la guerra, o sea, y el hecho de inventar mil y una excusas, ¿para qué? Para seguir haciéndole la guerra al prójimo que tengo enfrente, o sea, es lo que vamos a ver aquí. Dice, no es un odio estimulado porque uno haya sido blanco de un mal o haya dado oposición de alguna manera particular por parte de otra persona. No es porque quiero retribuirle en venganza a la otra persona por haberme hecho mal. No es porque el otro me haya hecho algo malo y entonces quiero retribuirle lo malo que me hizo. O sea, a pesar de que eso también está prohibido también. O sea, está escrito en la Torah, loti con velotitor. O sea, no haréis venganza en contra de tu prójimo, ni tampoco le tendrás rencor a tu prójimo. Pero la venganza y el rencor por sí mismos vienen de una mala cualidad, ciertamente. O sea, lo que es la venganza, lo que es el sentimiento de querer vengarse uno del prójimo y retribuirle, en este caso, en venganza al prójimo por algo malo que él te hizo, por algo malo que te hizo daño. La venganza per se viene de una cualidad, en este caso, que es, viene de una cualidad específica, que es el hecho de que no quiero, el hecho de querer hacerle mal al prójimo, o sea, de querer retribuir ese daño que esa persona me hizo, o sea, eso viene de una cualidad específica de una cualidad negativa específica, o sea de haber sido así, el odio hubiera sido un derivado de un atributo emocional individual y por lo tanto no uno resultante de la clipa de Midian, sino de aquello que cayó como resultado de la rotura de los recipientes, el atributo de la severidad, Geburá, de Tou, tal y como mencionamos anteriormente. O sea, el hecho de que yo me quiero vengar de mi prójimo, el hecho de que yo me quiero vengar de fulanito porque ese fulanito me hizo mal, me hizo daño en X, Y, Z, me dañó en este caso en mis negocios, me dañó en mis cosas, es el hecho el hecho de que yo quiero vengarme de él y yo le tengo rencor. Esa cualidad, esas dos malas cosas en sí vienen de la Geburá de Tou, vienen de una cualidad específica negativa del mundo de las fuerzas negativas, del mundo de las fuerzas malignas. Y esa cualidad específica es Geburá de Tou, y esa cualidad específica es la cualidad de la severidad, es la cualidad de la rigurosidad, tal y como está en el mundo de Tou, o sea, tal y como está en el mundo del caos, el mundo de las Klipot, tal y como mencionamos más con amplitud en el pasado capítulo, en el capítulo 3, de que el mundo de Tou, como dijimos, en él hay cualidades que una no se soporta a la otra, o sea, y la cualidad de Geburán representa Tabata Retzach, y la Geburá representa el hecho de querer matar al prójimo. ¿Por qué? Porque me está haciendo mal. O sea, esa es una cualidad negativa, específica. Pero el odio gratuito es algo peor todavía. Es una cualidad peor todavía que el sentido de venganza y de rencor que viene de la Geburá de Tou, que viene de la cualidad de la severidad del mundo de Tou. O sea, no es porque querramos, o sea, existe un dicho en hebreo, tipo, lo rotzim lachshet asheretz, tipo, o sea, no es que querramos hacer kasher una cosa que es total y completamente pasul, que es totalmente inapta, impura, negativa. O sea, el hecho de vengarse y el hecho de tener rencor es algo total y completamente negativo. Es una cualidad negativa que también hay que trabajarla en sí específicamente también. O sea, no es que estamos haciendo kasher el hecho de que no por comparar la severidad del mundo de Tou no por compararla con el odio gratuito es que estamos haciendo kasher a la severidad del mundo de Tou. No, también el sentido de venganza y de rencor que viene de Geburá de Tou, que la cualidad específica de lo que es la venganza y de lo que es el rencor hacia una persona que nos ha dañado en general, pues no es el hecho de eso, prácticamente no representa el odio gratuito, sino que representa el hecho de que
de que una persona está prácticamente dominada por una cualidad mala, por una cualidad negativa dentro de lo que es el mundo de Tou, dentro de lo que es el mundo de las cualidades negativas en general, dentro del mundo de Tou, dentro del mundo de las Klipot, el mundo de las cáscaras de maldad. O sea, el hecho de querer retribuirle, el daño, en ese caso a una persona que nos ha hecho mal, y que consideramos que en verdad nos ha hecho mal, o sea, y que en verdad ha sido así, eso es una cualidad mala, o sea, tal y como dijimos, Lola Shiret Asheretz. Ciertamente no queremos hacer kasher el hecho de una cualidad mala, no la queremos hacer kasher para nada, o sea. Ahora lo que queremos ver es el hecho de son los pretextos y las excusas que la persona pone. ¿Para qué? Para poder justificar el odio gratuito que tiene, o sea, para con otra persona. El hecho de que le cae gorda otra persona. El hecho de que no puede soportar a otra persona y en base a ese sentimiento empieza a inventar excusas y empieza a inventar el hecho y empieza a inventar cosas para justificar el hecho de que no puede estar en el mismo patio o en el mismo lugar de esa persona. O sea, es lo que vamos a ver aquí. Dice, dado que aquel otro individuo se le opone, por eso él pelea y riñe con pero sin embargo las situaciones del disenso, contienda y odio que emanan de la Kelipá de Midian no son activadas por ninguna cuestión en particular. O sea, no es que me moleste algo en particular de la persona que tengo enfrente de mí. O sea, no es que me moleste algo en específico. No es porque me moleste el hecho de que me hizo algo en específico una persona. O sea, y es por eso que no la soporto. O sea, y es por eso que quiero retribuirle ese daño. O sea, sino que la Kelipá de Midian, sino que esta cualidad negativa de Midian representa en este caso el hecho de que yo no lo tolero por no tolerarlo, nada más, sin ninguna razón aparente, o sea, sino por la incapacidad de esta persona de tolerar a otra, incluso si no la conoce y jamás ha tenido trato alguno con ella, o sea el odio gratuito llega a pasar. ¿Por qué? Llega a pasar incluso a una persona que no conocemos. Una persona que no conocemos a fondo, en este caso. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir? Que, que yo veo en este caso a esta persona que está enfrente de mí y pues yo no la conozco en verdad, o sea, no la conozco a fondo. No es que hayamos sido amigos. No es que hayamos sido personas conectadas, no es que haya tenido una conexión con él de años o de un cierto tiempo, de un cierto tiempo para acá, o sea, sino que es una persona que yo he visto casualmente y solamente por alguna cosa que él hace, yo ya invento excusas para no encontrarme con él y para no tolerarlo y para no estar, y para decir, no, me cae gordo. O sea, ese es el odio gratuito, ese es el Sinat Hinam. Por causa de la Kelipá de Midian, esta persona encuentra imposible unirse a la otra. Eso es lo que se denomina Sinat Hinam, odio infundado. Esta persona odia a la otra gratuitamente, sin causa alguna. O sea, aún con una persona, y la cosa está también en el medio de la situación, el medio de lo que es el Sinat Hinam también es el hecho de que yo no tolero a la otra persona, incluso cuando la conozco desde hace muchísimo tiempo. Incluso conociendo a esa persona desde hace mucho tiempo, pero si es que esa persona hace X, Y y Z cosas, aunque sean buenas cosas, pero esas cosas no van de acuerdo a mi personalidad, no van de acuerdo a mi forma de ser, entonces yo no puedo tolerar a esa otra forma de hacer cosas, y entonces esa es la razón por la cual me cae gorda esa persona. Esa es una de las excusas que el Yetzer Hara le pone a la persona. ¿Para qué? Para poder justificar el Sinat Hinam, para poder justificar el odio gratuito. Pero en verdad, esa excusa no tiene ni pies ni cabeza en verdad. Es una excusa que nada más te conlleva a un odio gratis. Te conlleva a un odio que no tiene razón de ser. A un odio que está infundado prácticamente. O sea, es un odio que prácticamente va a solamente te carcome por dentro y que está total y completamente infundado. ¿Por qué? Porque puedes odiar
lo que hace o deja de hacer la persona. O sea, no importa no importa lo que hace o deja de hacer. Incluso lo que deja de hacer esa persona, no solamente lo que hace esa persona, sino que lo que deja de hacer esa persona también aparentemente te molesta y te cae gordo. Y no puedes tolerarlo. O sea, eso es el Sinat Hinam. Eso es el Sinat Hinam y esa es la razón por la cual el Yetzer Hara quiere darle vueltas a la cabeza a la persona. ¿Para qué? Para inventar excusas de que no. Ese sí es un odio que en verdad sí existe, que sí tiene razón de ser, cuando en verdad es solamente un odio que es total y completamente infundado. Sigue diciendo el rey de Arashab, a veces sucede que este odio se asenta también sobre algunas cuestiones específicas. O sea, esta persona tiene algún reclamo contra su semejante que usa para explicar el porqué de su odio. Existe otro tipo de Sinat Hinam. Existe otra clase de odio gratuito. ¿Que cuál es? Es el hecho de odiar, es el hecho de no tolerar a la otra persona. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, no, él en este caso se ha hecho cosas que... Él ha hecho X, Y y Z cosas conmigo, él me dijo tal cosa, él me dijo X, Y y Z cosas, entonces por eso es que me cae gordo. O sea, entonces la segunda forma en la cual el Yetzer Hara, la segunda forma en la cual el mal instinto empieza a darle vueltas a la cabeza a uno para inventar excusas y excusar y justificar el odio gratuito es el Yetzer Hara te empieza a meter todo tipo de argumentos para justificar el hecho de que odias a tu prójimo. ¿Por qué? Porque él dijo tal y tal cosa en una X reunión. Él dijo tal y tal cosa, él dijo tal y tal cosa y esto me parece demasiado fanático. O sea, él no tiene forma de justificarlo al pi alajá. O sea, cuando en verdad la persona tiene que tener el beneficio de la duda, cuando en verdad lo que menciona la Torá, es que, y de hecho lo menciona el Rambam, el Maimónides lo menciona también en el Hod Deot, de que la persona, primeramente, si es que una persona escucha algo de su prójimo, tiene que darle el beneficio de la duda. Y solamente si es que se comprueba de que en verdad dijo X, Y y Z cosa, entonces ahí sí uno tiene permiso de poder odiarlo si es que esa cosa va en contra de la Torá. O sea, eso es de acuerdo a la Torá. Ese es el proceder de acuerdo a la Torá. Pero el Yetzer Hara empieza a darle vueltas, empieza a meterle caña a la persona y decirle, no, o sea, esa persona es demasiado fanática. No, esa persona no tiene, esa persona en este caso nada más está hablando por hablar. O sea, entonces empieza el Yetzer Hara a decir, no, o sea, aparentemente sí hay razón de ser del hecho de que por qué te cae gordo en este caso. O sea, sí hay razón por la cual debería de caerte gordo. ¿Por qué? Porque dice esto y esto y esto y esto y no parece algo razonable. O sea, esa es la segunda forma en la cual el Yetzer Hara empieza a meterle a uno todo tipo de excusas y argumentos que no tienen en verdad ningún sentido, que no tienen en verdad un sentido de acuerdo a la Torá. Tal y como dijimos, la forma de proceder de la Torá es primeramente dar el beneficio de la duda. O sea, el lamed le kaf sehut, tal y como dice la Torá, betzedek tishpot amiteja, con justicia juzgarás a tu prójimo, lo juzgarás por el lado amable, lo juzgarás por el lado bueno. O sea, eso es lo que la Torá primeramente quiere que hagas. Ya si después, bimbemet benajón adabar, ya después, si es que sí es cierto ya después de que investigaste, ya después de que profundizaste acerca de lo que dijo X persona, si eso va en contra de la Torá, entonces ahí sí tienes permiso de la Torá para odiarlo. ¿Por qué? Porque esa persona está queriendo desviar a otros del camino de la Torá. O sea, eso sí es un odio que está permitido por la Torá. O sea, y tal y como menciona el Alter Rebbe en el Perek Lamed Bet, y tal y como el autor del Tania menciona en el capítulo 32 del Tania, de que si una persona escucha y una persona ha investigado
Si una persona ha investigado de que su prójimo pecó, de que su prójimo ha cometido cierto pecado y es algo que ya es algo que se ha investigado y es verdad, o sea, entonces ahí sí hay permiso mitzvah notó. Hay una mitzvah de odiarlo, en este caso, incluso decirle a su rab de que lo odie, en este caso. Pero aún así, con todo eso, el Alter Rebbe que menciona ahí, está permitido el odiarlo solamente si es una persona que tiene tu mismo nivel espiritual. Es una persona que está contigo en Torah y mitzvot. Es una persona que tiene tu mismo nivel. Pero si está por debajo de tu nivel, si es una persona que no conoces, si es una persona que no está, si es una persona que está en un nivel espiritual más bajo que tú, entonces al contrario, tú tienes que amar a tu prójimo, tienes que darle de tu bonomía a esa persona, tienes que darle, en este caso, tienes que ser misericordioso y compasivo para con esa persona para acercarla a la Torah. Oebe, tal y como menciona el Pirkei Avot, Oebe tabriot umekarban la Torah. O sea, amar a las criaturas y acercarlas a la Torah por medio del amor al prójimo, que es un amor incondicional, por medio del amor incondicional, acercar a las personas a la Torah, acercarlas y que tengan un mejor nivel espiritual. Pero, tal y como mencionamos, el odio, que este sea odio justificado, bueno, o sea, lo que menciona el Rambam, lo que mencionamos anteriormente en el de Shema Rambam, en el nombre del Rambam, del Maimónides, es un odio que está justificado. Es un odio a cosas que que otra persona hace en contra de la Torah. O sea, e incluso en ese aspecto, si es que es así y ya lo reprendiste, o sea, porque también existe lo que es la mitzvah de Ojeach Tojiach et Amiteja, existe lo que es la mitzvah de reprenderás a tu compañero para que no cargues con él el pecado. Incluso si lo reprendiste y sigue en su derrotero malo, y sigue en un proceder malo, incluso así hay que tenerle compasión, hay que tenerle rahmanut, hay que tener compasión sobre esa persona. ¿Por qué? Porque está dentro de un galut. Porque dice el Alter Rebbe, hay que despertar misericordia sobre de la Nefesh Elokit. Hay que pensar dentro de nosotros de que pues esa persona que está en ese derrotero, esa persona que está pecando y tiene un cierto nivel espiritual y está cayendo en todo tipo de abonot y está cayendo en todo tipo de pecados, esa persona pues también tiene un galut espiritual, está atrapada en un hoshech, está atrapada en una oscuridad espiritual y pues la Nefesh Elokit de esa persona está sufriendo por ese exilio espiritual en el cual está, por ese aprisionamiento. La Nefesh Elokit está prácticamente siendo sometida a un aprisionamiento por medio está prácticamente a merced. La Nefesh Elokit de tu compañero, el alma divina de tu compañero está siendo sometida a todo tipo de pecados, está siendo sometida a un exilio espiritual por el hecho de que tu compañero está, por el hecho de que él está pecando y él sigue en ese tipo de abonot, él sigue en ese tipo de errores, de transgresiones de la Torah. O sea, entonces eso despierta la Rahmanut. Eso, como dijimos anteriormente, eso despierta el hecho de ver a la otra persona con compasión. O sea, entonces ciertamente no hay tanto reshut, no hay tanto permiso de odiar a la persona, no hay tanto permiso de odiar al compañero, incluso si es por una buena causa, incluso si es que es verdad que está pecando y que está yendo por un derrotero que no es bueno, o sea, sino que esa persona que tiene un derrotero no bueno, esa persona que está yendo por un sendero que es por el sendero del pecado, a esa persona hay que tenerle misericordia y acercarla lo más que se pueda. O sea, ese es el proceder según la Torah, o sea. Pero ahora, regresando a lo que menciona el Rebbe Rashab acerca del odio gratuito, el odio gratuito, ¿qué sería? El decir, yo tengo muchos. El odio gratuito sería decir de esa persona que está en un derrotero malo y que tiene un cierto nivel espiritual, una persona que tiene odio gratuito para con su compañero, que dice, en vez de tener rahmanut,
en vez de tener misericordia con el prójimo, ¿qué es lo que dice? Dice, no, yo soy mucho más, yo tengo mucho más nivel espiritual que él. Yo tengo más nivel espiritual que él, esa es la razón por la cual no caigo en X, Y, Z bonot, cosa que él sí. O sea, no, entonces yo no me quiero acercar a él. Me cae gordo. O sea, ¿por qué? Porque él está en X, Y, Z bonot no, o sea, yo no quiero que me vaya a infectar. Yo no quiero que me vaya a impurificar con su proceder. Vaya, ¿no? O sea, depende de ti y solamente de ti el acercarlo y el que depende de ti el que esa persona haga teshuvah. O sea, depende de ti el hecho de que esa persona pueda regresar en teshuvah a Kadosh Baruj Hu y corregir su camino. O sea, por medio de que tú le vas a dar a ver el camino bueno con Darkei Noam, con caminos de dulzura y paz, por medio de ellos que vas a poder hacer que esa persona haga teshuvah. Y en vez de eso estás teniendo egocentrismo, estás teniendo una actitud egocéntrica para contigo mismo. Aniet nafshit salti. Yo, mi alma la salvo y nada más, tipo. Es como por ejemplo lo que pasó con Noah. Es más o menos como lo que pasó con Noah. Menciona el Rashi de que Noah era un tzadik que se preocupaba nada más por sí mismo. Era una persona justa que se preocupaba nada más por sí mismo. ¿Por qué? Porque no se preocupó por su generación, de que su generación hiciese teshuvah. La generación seguía pecando. La generación del diluvio seguía en su mal proceder. Seguían haciendo seguían robando, seguían matando, seguían haciendo todo tipo de cosas malas. Mientras que Noah decía, no, yo no quiero ser contaminado por la generación, entonces yo y mi familia nos apartamos a un lado. O sea, esa es la actitud que no se debe de tener. La actitud de Noah es la actitud que no se debe de tener. ¿Y cuál es la actitud que sí se debe de tener? Es la actitud de Abraham Avinu. Menciona el Rashi, sigue mencionando el comentarista Rashi. ¿Cuál es la actitud que sí se debe de tener? Es la actitud de Abraham Avinu, es el hecho de que Abraham Avinu no se contentó con salvar nada más su alma y punto, sino que Abraham Avinu fue y abrió su tienda a los cuatro vientos y recibió a toda la gente que podía para acercarlos con compasión y acercarlos de a poquito a poco, acercarlos al camino de Dios y a proclamar el nombre de Dios. Al tikre vaikra el abayakri, o sea, y proclamó y llamó a Abraham a Dios, el Dios del mundo, o sea, al tikra vaikra el abayakri, o sea, no digas que llamó al nombre de Dios a Abraham, sino que hizo llamar, sino que él enseñó. Abraham enseñó, el patriarca Abraham enseñó a otros cómo proclamar y cómo acercarse a Hashem. O sea, eso es lo que debe de hacerse. Es lo que debe de hacerse, o sea, pero una persona que nada más le interesa, nada más ve por sí misma, una persona que nada más se ama a sí misma, una persona que nada más quiere ver por sí misma, Be'aniet nafshit salti, y nada más quiere salvar su propia alma como lo hizo Noah, entonces pues esa persona empieza a justificar el hecho de odiar a otro. ¿Por qué? Porque dice, no, empieza con aire de superioridad y decir, no, yo soy más puro que fulanito, porque fulanito está cayendo en tal y tal abono, en tales y tales pecados, en tales y tales transgresiones y yo no quiero contaminarme con él. O sea, ese es odio gratuito. Eso es un argumento del Yetzer Hara para justificar Sinat Hinam, para justificar odio de gratis. Sigue diciendo aquí el Rebbe a Rashab, en realidad, sin embargo, esto es apenas una racionalización justificatoria posterior, algo que surge después de los hechos. O sea, tal y como mencionamos, el argumento, no, yo no quiero, yo me cae gordo tal fulanito. ¿Por qué? Porque yo no quiero contaminarme con sus transgresiones. Eso es un argumento que viene después del hecho de que tú ves de que el otro está en un mal proceder. Después de que ves los hechos, es que la persona empieza a tener todo tipo de argumentos. Cuando es así, entonces es el Yetzer Hara que te está revolviendo la cabeza
es el mal instinto que te está revolviendo la cabeza para justificar odio gratuito, para justificar sinat hinam. O sea, los reclamos específicos que tiene contra su prójimo no son la causa real del odio. O sea, nada más son un argumento que en verdad no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿por qué? Porque en verdad el odio es de que, no, en verdad el odio es de que esa persona me cae gorda porque me cae gorda y ya, en este caso. O sea, porque yo no quiero ser como él y ya. Esa persona, su forma de ser y lo que hace y lo que deja de hacer no va conmigo. O sea, ese es el verdadero argumento. O sea, y el falso argumento, tal y como dijimos, es lo que dijimos anteriormente. La verdad es que él encontró algún pretexto y falsa acusación simplemente para justificarse ante los demás. ¿Sí? Otra característica que tienen los falsos argumentos del Yetzer Hara, que el Yetzer Hara te quiere meter en la cabeza para justificar odio gratuito, es el hecho de que, o sea, ya vimos la primera característica de esos falsos argumentos. La primera característica del falso argumento para justificar odio gratuito es que el argumento viene después de ver, de ver los hechos del prójimo. O sea, entonces empiezas a juzgar al prójimo, empiezas a juzgar al otro, empiezas a juzgarlo y querer alejarte de él. Esa es la primera característica. La segunda característica, menciona aquí el Rebbe Rashab, menciona aquí el Rebbe Shalom Dover, es el hecho de que empiezas a ver, es el hecho de que tú quieres justificarte ante los demás. Esa justificación, ese argumento que el Yetzer Hara te está metiendo en la cabeza, es solamente para tener una mejor posición ante los demás, es para tener una mejor posición social, para ser mejor visto ante la gente. O sea, estás teniendo en cuenta el qué dirán, estás teniendo en cuenta qué dirá la gente con respecto a ti, y tú quieres verte como el gran tzadik, y tú quieres verte como el groise tzadik, como el gran tzadik y como una persona justa y piadosa, cuando en verdad no es así. Cuando 99% de las veces una persona que llega a estas justificaciones falsas del Yetzer Hara, pues obviamente que esa persona no está exenta de pecado. O sea, esa persona no está libre de estar prácticamente, no está libre de caer también en la misma trampa que también cayó el compañero. O sea, tal y como se dice en México, como se diría en México, pues se da baños de pureza. Esa persona se está dando baños de pureza ante la actitud del prójimo. ¿Para qué? Para quedar bien con los demás. Esa es la segunda característica de los argumentos falsos del Yetzer Hara para justificar el odio gratuito. O sea, la verdad es que él encontró algún pretexto y falsa acusación simplemente para justificarse ante los demás, pero estos pretextos y cargos no son auténticos. Lo cierto es que este odio no es una respuesta a la actitud del otro, sino que solo surge de su incapacidad de tolerar al otro, ¿sí? Tal y como dijimos. Su verdadera causa es el yeshut, es el egocentrismo de esta persona, es la actitud egocéntrica y de que no, yo soy mejor que el otro, por eso es que yo me cae gordo el otro, ya. O sea, su egotismo, su egocentrismo, su sentimiento de que él es alguien, de que él es mejor que los demás. Él se autoconsidera sumamente importante y su egocentrismo e interés exagerado por sí mismo, el hecho de que quiere ensalzarse a sí mismo, resultan dominantes en cada aspecto particular de su vida y en consecuencia no puede tolerar a ningún otro. O sea, esta es la tercera característica de los argumentos que tienen de los falsos argumentos del mal instinto para conducirte al mal y para conducirte al odio gratuito. O sea, el hecho de que tú te ves como alguien superior, el tener aire de superioridad, por decirlo así. Si esos argumentos vienen de un aire de superioridad, de que no, yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que toda la gente, yo soy mejor que los Ashkenazí, que ese grupo de Ashkenazíes, o yo soy mejor que ese grupo de Sfaradim, o yo soy mejor que ese grupo de Hasidim,
yo soy más piadoso, yo soy más frum, yo soy más religioso, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, solamente estoy dando un ejemplo, o sea, ese tipo de egocentrismo, ese tipo de yeshut, ese tipo de actitud egocéntrica, si esos argumentos que tú estás dando vienen de esa actitud egocéntrica de aire de superioridad, entonces ciertamente es sinat hinam. Entonces conoce de que este argumento es solamente odio gratuito, es odiar gratuitamente al otro. O sea, su yeshut no deja lugar para ningún otro, pues aquel inexorablemente con su mera existencia reduce el espacio que ocupa la suya, y en consecuencia él no puede soportar al otro, tal y como mencionamos en una transmisión, tal y como mencionamos en una transmisión anterior, perdón, tal y como mencionamos anteriormente en capítulos anteriores de que el famoso ejemplo del Hasid que fue con el Rebbe Tzemach Tzedek. Él estuvo en audiencia con el Tzemach Tzedek y entonces preguntó el Hasid, ¿por qué siento que me pisotean en el Beta Knesset? ¿Por qué siento que todos me pisotean ahí cuando entro a la sinagoga? Siento que todos me pisotean. ¿Por qué? ¿Por qué, Rab? Entonces el Rebbe Tzemach Tzedek le dijo, ¿por qué extiendes tu egocentrismo hacia todo el Beta Knesset? Tú estás extendiendo tu egocentrismo y tu egolatrismo, tu actitud ególatra, la estás extendiendo hacia todo el Beta Knesset, por eso es que tú sientes de que todos te están pisando. O sea, esa es la razón por la cual este es el meollo, esa es la esencia del por qué la persona siente de que el otro está pisoteando con el hecho de existir, con el hecho de hacer y dejar de hacer. O sea, solamente por eso, solamente por el mero hecho de que fulanito está haciendo o dejó de hacer y está haciendo así y piensa así y piensa así. No, tipo, o sea, eso me cae gordo. Todo, eso quiere decir que todo lo que hace me cae gordo. O sea, no, ese es sinat hinam. Te da leja en este caso, conoce que esto es sinat hinam, esto es odio gratuito, que viene del egolatrismo, que viene del egocentrismo de uno. Así la principal causa de su odio sin razón al prójimo es su propio yeshut, es su propio egocentrismo, el que convierte a la otra persona en un adversario. O sea prácticamente, otra cuarta característica característica que tienen los argumentos falsos para justificar el odio de gratis, el odiar gratuitamente al otro, es el hecho, tal y como menciona aquí, de que argumentas las cosas y estás tejiendo en tu mente, estás tejiendo una riña, estás tejiendo una rivalidad de que el otro es tu rival prácticamente. O sea, es el hecho de tejer en la mente, el Yetzer Hara te lleva a tejer en la mente de que fulanito, por el hecho de hacer y de dejar de hacer, por el hecho de que hizo tal y cual cosa, por el hecho de que dejó de hacer algo, por el hecho de que no es tan frum como yo, de que no es tan religioso como yo, entonces eso empieza la persona a maquinar, no, esa persona es mi rival, tipo, empieza la persona a tejer dentro de su propia mente, empieza a maquinar y empieza como que a construir un castillo de naipes, empieza a construir un castillo de imaginario y empieza a decir no, empieza a construir una rivalidad sobre el otro, cuando en verdad esa rivalidad no existe, es solamente imaginaria, está en la mente de la persona, está en la mente de esa persona que está maquinando ese tipo de cosas, que el Yetzer Hara le está haciendo maquinar una rivalidad imaginaria, prácticamente, o sea, cuando en verdad esa rivalidad no existe, o sea, esa persona no te confrontó, o sea, esa persona no te está confrontando así de frente a frente, de hombre a hombre, o sea, esa persona no te está confrontando así frontalmente y decir no, o sea, no está, esa persona no discute directamente contigo, o sea, no es como por ejemplo Hillel y Shammai, por ejemplo, o sea, no es como la mahloket entre Hillel y Shammai, no es como por ejemplo las discusiones que tuvieron la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Hillel y Shammai eran tanaitas
y pues y Hillel pensaba muy diametralmente, opuestamente a como pensaba Shammai. Pero Hillel y Shammai, en este caso, pues ellos se enfrentaban el uno al otro, o sea, no tenían miedo de expresar al otro lo que uno pensaba, o sea, ellos se confrontaban frente a frente, o sea, sabían, Hillel sabía que Shammai iba a confrontarlo, iba a decir una opinión diametralmente opuesta a la que dice él. Y aún así, Hillel estaba dispuesto a aceptarla. Y esa es la razón por la cual la halajá que Bet Hillel, es la razón por la cual la halajá es como la casa de Hillel, porque Hillel supo confrontar al otro. O sea, Shammai ciertamente lo confrontó frontalmente, con argumentos de peso, con argumentos según la halajá. Entonces, ciertamente esta confrontación diametral estaba basada cada una en argumentos de peso, en argumentos poderosos. Y aún así, Hillel tuvo la sabiduría, tuvo la jochma de saber entender esa opinión diametralmente opuesta a él. Esa es la razón por la cual la halajá es como Hillel. Y esa es la razón por la cual también existen Kulei Bet Shammai Behumrei Bet Hillel. Es la razón por la cual existen partes de la halajá en la cual Bet Shammai también es estricto. Hay estricteces, hay partes en las cuales Bet Shammai se va a lo que es la parte más estricta de la halajá, cosa que pues, por lo general Bet Shammai en este caso es estricto, o sea, según lo que menciona la Hasidut, Shammai es Geburah. Shammai en este caso representa la cualidad de la rigurosidad y la severidad, y Hillel representa la cualidad de la misericordia, de la dádiva, de leatir, de el permitir, Kohá de Teradif, tal y como menciona acerca del Rab Ovadia Yosef, de que la fuerza para permitir es preferible. Ese es Bet Hillel, ese era la Shita, ese era el sendero espiritual de Bet Hillel. Pero también existen contrastes que hay dentro de Hillel y Shammai también. Shammai en ciertos lugares llega a permitir, llega a ser laxo, llega a tener laxitudes también Bet Shammai. Bet Shammai también llega a tener laxitudes en ciertos lugares de la halajá también. Y también Bet Hillel llega también a ser jumbra, llega a ser estricteces, llega a ser también estricto en ciertos puntos de la halajá, a pesar de ser laxo, a pesar de permitir, a pesar de que su camino en general es permitir, pero también en ciertos puntos de la halajá también llega a ser más estricto. Esto da a ver de que la mahloket entre Hillel y Shammai es una mahloket leshem Shamaim. El hecho de que cada uno complementa, de que cada uno, el hecho de que cada uno también ve y confronta la opinión diametral del otro y la respeta e incluso llega a adoptarla en ciertas circunstancias. El hecho de que Hillel y Shammai hayan hecho eso representa el hecho de que esto representa Mahloket Leshem Shamaim. Esto representa de que Hillel y Shammai tenían una discusión en aras del cielo. Ambos estaban queriendo ir, ambos querían llegar al mismo destino, pero por diferentes caminos. Querían llegar a Roma, pero por diferentes caminos. Querían llegar a Jerusalén, vamos a decirlo. Querían llegar a Jerusalén, pero por distintos caminos. Uno quería llegar por el norte y Bet Shammai quería llegar por el sur. Entonces, pero aún así, dentro de eso también existen, pero aún así también Hillel adoptó ciertas estricteces de Bet Shammai, y Bet Shammai también adoptó en ciertas circunstancias de la halajá la actitud también de su contrincante, de Bet Hillel, de su contrincante en la Kedushá, en la santidad. Cosa que no es así con el odio gratuito. El odio gratis es al contrario. Es el hecho de no tolerar al otro nada más porque sí. O sea, yo no quiero adoptar ninguna actitud del otro. O sea, ni tampoco estoy dispuesto a confrontarme al 100% con el otro y ver que el otro también tiene una cierta posición que podría ser razonable, que también podría tener razón de acuerdo a la Torah también. O sea, es el hecho de no tolerarlo por no tolerarlo. O sea, ese es Sinat Hinam. Eso es lo que es el odio gratuito. O sea, la rivalidad aquí no se expresa en una determinada cuestión, sino en el hecho de su mera existencia.
resta de su propia esta resta de su propio egocentrismo de la persona y con ello se convierte en su adversario imposibilitando de tolerarlo. En contraste, el rasgo principal del plano de la santidad es la característica de Bitul, la autoanulación, es el hecho de que es el hecho de estar autoanulado ante Hashem. O sea, ¿por qué Hillel y Shammai podían tener mahloket, podían tener discusión alágica, podían confrontarse el uno al otro y al final de cuentas entenderse el uno al otro? ¿Por qué? Porque ambos tenían bitul, porque ambos tenían autoanulación a Dios. Ambos estaban autoanulados ante Dios. Es la razón por la cual Hillel y Shammai podían adoptar las actitudes del otro en ciertas circunstancias. Es la razón por la cual podían llegar al mismo destino. Es la razón por la cual los dos querían llegar a Shem. ¿Por qué? Porque estaban autoanulados ante la voluntad de Dios. Tenían bitul, autoanulación, que este concepto de autoanulación es algo muy importante que nos va a acompañar, que es algo que también vamos a explicar también con más amplitud en los próximos perakim, en los próximos capítulos del Kuntrese Haltzu. Pero hay que recordar este concepto de bitul, hay que recordar este concepto de la autoanulación ante Dios, hay que recordarla muy muy bien, porque esta nos va a acompañar a lo largo de todo el mamar, a lo largo de todo el discurso. O sea, y por lo tanto su condición es de unidad e inclusión, ¿sí? Tal y como dijimos, Hillel y Shammai es un ejemplo de unidad, de inclusión. Hillel también puede ser estricto, a pesar de que la mayor parte del tiempo es laxo y permite las cosas y quiere permitir. Y Bet Shammai, y Shammai también puede ser laxo en ciertas circunstancias, a pesar de ser estricto la mayor parte del tiempo. Cuando la actitud del individuo es una de bitul, este da lugar a otros, los acepta y se une a ellos. Tal y como dijimos, Hillel y Shammai no tenían miedo de confrontar sus opiniones, que tenían argumentos de peso, y aceptar de que también de que hay ciertos argumentos que también tienen parte de la razón, que también son otra cara de la Torah también. Shivim Panim la Torah, que también es una de las 70 caras de la Torah. Así, en síntesis, en el plano del mal, su yeshut no da cabida a nada fuera de sí mismo y se lo pone por el mero hecho de su existencia misma, cosa que no es así con la persona que tiene sinat hinam, la persona que tiene odio gratuito, odio gratis, es una persona que pues no tolera, total y completamente no tolera. La persona que está imbuida en el odio gratuito es una persona que se parece a las cualidades negativas del mundo del caos, del mundo del Tohu. Esas cualidades que no se aguantan una con la otra y están guerreando todas contra todas. Esa es la persona una persona que está en el odio gratuito, entonces está dejándose llevar por el lado oscuro, está dejándose llevar por la malignidad, está dejándose llevar por las características malas y negativas del mundo de Tohu, del mundo del caos, que el mundo del caos es una lucha de todos contra todos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tolerar al otro. Una cualidad no puede tolerar a la otra. O sea, están todo el tiempo en guerra. O sea, es estar en guerra con el otro y querer justificar el hecho de que me cae gordo y en verdad me cae gordo. ¿Por qué? Porque me cae gordo. Ya, o sea, y entonces empieza ahí después del me cae gordo, empieza a justificarse la persona de que no es porque esto y es porque el otro, es porque hizo y es porque deshizo y es porque está haciendo así o es porque está haciendo así. O sea, ese es sinat hinam. Eso es lo que es odio gratuito. Y esta es la causa de la separación e intolerancia, el plano de la santidad en contraste en razón del bitul que lo caracteriza, da lugar a otros, y eso se expresa en la que la persona los acepta y se une a ellos, tal y como mencionamos cerca de la actitud de Hillel y Shammai. O sea, resumen, Kitsur. Para terminar, la causa del odio infundado es Yeshut, es el egocentrismo. O sea, si tus argumentos para justificar el odio al otro vienen del egocentrismo, vienen del egolatrismo, vienen de una actitud ególatra, entonces eso es sinat hinam, eso es odio de gratis, estás odiando gratuitamente al otro.
si esos argumentos que tienes contra el otro vienen de tu actitud ególatra, vienen de tu egolatrismo, de tu aire de superioridad para darte a ver como el más mayor de todos, el que más, o sea, entonces esa actitud es una actitud de odio gratuito. Los detalles y las racionalizaciones de este odio le siguen, ¿sabes? O sea, las racionalizaciones y las justificaciones es una subsecuencia del egolatrismo, del egocentrismo de la persona. O sea, vienen después de la actitud de superioridad y de egocentrismo de la persona. Vienen todas las justificaciones, tal y como mencionamos. Hasta aquí el capítulo 4 de este mamar del Kuntre Sejaltsu. Suscríbanse, compartan, den like, síganme en mis redes sociales y pues los invito la próxima semana a seguir viendo esta serie de capítulos del discurso de Haltzu que tratan acerca de la esencia del odio gratuito y identificar qué es odio gratuito para empezar a corregir esta midarra, para empezar a corregir esta mala cualidad y empezar a comportarnos con el amor gratuito y con ello Besat Hashem merecer Mashiach Tzedkenu y con ello a acelerar la venida de la Geulá, con ello acelerar la venida de la redención final para esta generación. Ciertamente el Rebbe de Lubavitch, como el Moshe de esta generación, prometió de que nuestra generación es la generación de la redención, pero también de parte tenemos que hacer cosas de nuestra parte para prepararnos y para recibir y para ser recipientes para recibir la redención. Nosotros tenemos que prepararnos a nosotros mismos para poder ser recipientes para la redención final. Y esa es la misión de cada uno de nosotros, lekabel pene Mashiach, ser recipientes para Mashiach Tzedkenu, ser recipientes para la redención. Esa es nuestra misión como generación, como la última generación del exilio y la primera la redención, que podamos hacerlo, Besat Hashem. Shavua Tov y Purim Sameach para todos, feliz Purim para todos, que podamos revelar en Purim Adeloyada, que podamos revelar que todos somos uno, más allá de la razón.